Quieren convertirme en un monstruo, pero olvidaron que yo sé cómo defenderme. El mensaje de texto llegó a las 3:47 de la madrugada, brillando como un espectro digital en mi dormitorio en penumbras. De todos modos, llevaba horas despierto, con la vista clavada en el techo, escuchando la respiración pausada de Elena a mi lado. El sueño se había vuelto un extraño desde que empecé a notar los pequeños detalles. La forma en que custodiaba su teléfono, las misteriosas reuniones nocturnas, la lencería nueva que nunca parecía asomar por casa. No dejes que tus hijos vayan al colegio mañana. Confía en mí, lo entenderás para las 10 de la mañana. Raúl. Raúl Quintana vivía en la casa de al lado, era un veterano con 20 años de servicio en la fuerza policial de nuestra pequeña ciudad. No era el tipo de hombre que hacía bromas o buscaba drama. Si Raúl me escribía a casi las 4 de la mañana, algo iba seriamente mal. Me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Elena, y caminé descalzo hasta la cocina. La cafetera cobró vida con un borboteo, llenando el silencio con su ritmo familiar. Afuera, nuestra calle parecía lo suficientemente pacífica. La luz del porche de los García proyectaba largas sombras sobre su césped impecable. El gato de la señora Ibáñez merodeaba por los parterres que ella mantenía gastando la mitad de su pensión. Esto era Valdeluz, en Guadalajara. Una población de 47.000 habitantes que iba mermando. El tipo de lugar donde todos conocían tus asuntos antes que tú mismo, donde el equipo de fútbol local seguía viviendo de un campeonato de 1987. Y donde el mayor escándalo reciente fue cuando la mujer del alcalde fue sorprendida hurtando vino en el supermercado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un correo del trabajo. Otro cliente quejándose por los retrasos en las entregas de mi pequeño negocio de repuestos de automóviles. 20 años llevaba levantando esa empresa desde la nada. Y últimamente sentía que todo se desmoronaba. Los proveedores no eran fiables, los clientes perdían la paciencia y mi mayor competidor acababa de abrir un nuevo local a 10 minutos de distancia. Te has levantado temprano. La voz de Elena me hizo dar un salto. Estaba en el umbral de la puerta, con la bata de seda azul que le había comprado por Navidad. Tenía el cabello castaño perfectamente alborotado, de esa manera que solía volverme loco. No podía dormir, dije, sin mencionar el mensaje. Café. Ella sacudió la cabeza. Tengo esa presentación hoy. ¿Recuerdas la cuenta de los Lozano? Pasó a mi lado para coger una botella de agua de la nevera y percibí un rastro de perfume caro. ¿Desde cuándo usaba perfume para irse a dormir? Ah, sí, la importante. Llevaba semanas oyendo hablar de la cuenta de los Lozano. Elena trabajaba como coordinadora senior de marketing para Soluciones Cumbre, una firma de consultoría que crecía con rapidez. Había estado echando horas extra, reuniones de fin de semana, cenas de negocios que se alargaban pasada la medianoche. Darío cree que tenemos una oportunidad real de conseguirlos, continuó ella, revisando su teléfono. Esto podría ser enorme para mi carrera. Darío Casal. Lo había visto exactamente una vez en la fiesta de Navidad de la empresa hace 6 meses. Alto, impecable, con esa clase de sonrisa confiada que nace de no haber tenido que preocuparse nunca por el dinero. Conducía un coche de alta gama, vestía trajes que costaban más que mi hipoteca mensual y tenía una forma de mirar a través de la gente como yo. Eso es genial, cariño. Las palabras me supieron a serrín. ¿A qué hora llegarás a casa? Tarde, probablemente. Darío quiere repasar todo una vez más después de la presentación. Ya subía las escaleras de vuelta. No me esperes despierto. Me quedé solo con mi café, viendo cómo el sol trepaba por el horizonte y pensando en el mensaje de Raúl. A las 7:30, ya había tomado una decisión. Cuando Sofía y Marcos bajaron a desayunar, yo estaba listo. Hoy no hay clase, anuncié, dando la vuelta a las tortitas con un entusiasmo quizás excesivo. ¿Qué? Sofía, de 15 años y perpetuamente indignada por todo lo que yo hacía, me miró como si hubiera sugerido que todos nos uniéramos al circo. Papá, tengo un examen de química y pruebas de selección para el equipo de fútbol, añadió Marcos, que ya llevaba puesto el uniforme. Confiad en mí en esto. Vamos a tener un día en familia. Mamá. Gritó Sofía hacia arriba. Papá está siendo raro otra vez. Elena apareció unos minutos después, vestida con su traje de ejecutiva, el negro que significaba negocios serios. ¿De qué va esto? No podía explicar exactamente la críptica advertencia de Raúl sin sonar paranoico. Solo pensé que sería agradable.
¿Cuándo fue la última vez que pasamos un día todos juntos? Tomás, no tengo tiempo para esto. Los niños tienen que estar en el colegio y yo tengo que estar en el trabajo. Cogió su maletín y las llaves. Hablaremos de ese tiempo en familia más tarde. Después de que se fuera, llamé para dar de baja a los niños por enfermedad y pasé la mañana yendo de un lado a otro, revisando portales de noticias y escribiendo a Raúl para pedir más información. No respondió. A las 9:37, mi teléfono explotó con notificaciones, alertas de noticias, mensajes de texto y llamadas perdidas. El titular en la web del canal local me heló la sangre: fuga de gas obliga a la evacuación de emergencia en el Instituto de Valdeluz. Llamé a Raúl de inmediato. Esta vez, contestó. Recibiste mi mensaje, dijo sin preámbulos. ¿Cómo lo sabías? Llegó un aviso anónimo alrededor de la medianoche. Alguien llamó informando de un posible problema en la línea de gas. Teníamos que tomárnoslo en serio. Su voz era sombría. Lo malo es, Tomás, que el aviso mencionaba tu nombre específicamente. Se me hundió el estómago. ¿A qué te refieres? El informante dijo que te vio cerca del área de suministros del instituto ayer al atardecer. Dijo que parecía sospechoso, como si estuvieras manipulando algo. Eso es una locura. No estuve ni cerca del instituto ayer. Lo sé. También sé que no tienes motivos para dañar a los niños, y menos a los tuyos. Pero alguien quiere que la gente piense que sí los tienes. Las piezas empezaron a encajar con una claridad nauseabunda. Las noches tarde, las reuniones misteriosas, la forma en que Elena se había mostrado distante y fría. La sonrisa confiada de Darío, el perfume a la hora de dormir. Raúl, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo. Dispara. Si alguien quisiera destruir mi reputación, tal vez tenderme una trampa, ¿cómo lo haría? Hubo una larga pausa. Tomás, ¿qué es lo que no me estás contando? Así que le hablé del comportamiento de Elena, de Darío, de la creciente certeza de que mi matrimonio era una farsa y mi vida estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Cuando terminé, Raúl guardó silencio un largo rato. Nos vemos en la taberna de Paco esta noche, a las 8. Y Tomás, ten cuidado. La taberna de Paco ocupaba la esquina de la calle Mayor con la Tercera, un testamento a la gloria obrera desvanecida de Valdeluz. El letrero de neón parpadeaba intermitentemente y el aparcamiento era más baches que asfalto. Era exactamente el tipo de lugar donde un hombre podía ahogar sus penas sin juicios. Raúl ya estaba allí cuando llegué, con una cerveza en la mano y mirando un partido de fútbol en el televisor antiguo sobre la barra. Parecía mayor que sus 52 años, una barba canosa de varios días cubría su mandíbula y sus ojos habían visto demasiado de los peores impulsos humanos. Tienes un aspecto horrible, dijo mientras yo me deslizaba en el taburete contiguo. Me siento peor. Pedí un coñac. Solo. Háblame de la fuga de gas. No hubo fuga. El equipo de mantenimiento no encontró nada malo en las tuberías. Quienquiera que llamara, o cometió un error o estaba mintiendo. Se giró hacia mí. Quien llamó era una mujer. Tomás, de mediana edad, educada, dijo que estaba preocupada por la seguridad de los niños. El alcohol me quemó al bajar. ¿Rastreasteis la llamada? Un teléfono prepago comprado en efectivo hace 3 días en un bazar de la carretera nacional. La expresión de Raúl era severa. Alguien planeó esto y te mencionó específicamente. Dijo que vio a Tomás Beltrán actuando de forma sospechosa cerca del edificio de suministros alrededor de las 6 de la tarde del martes. Describió tu furgoneta perfectamente, hasta la bolladura en el parachoques trasero. El martes por la tarde yo había estado en el taller hasta casi las 8 haciendo inventario. Mi ayudante, Javi, podía verificarlo junto con las cámaras de seguridad. Pero el hecho de que alguien conociera esos detalles de mi vehículo era inquietante. Hay algo más, continuó Raúl. Indagué un poco sobre ese colega de tu mujer, Darío Casal, y el tipo tiene antecedentes. No es su primer romance en el lugar de trabajo. En su último empleo en Madrid, también se involucró con una compañera casada. El marido se enteró, hizo algunas amenazas y, de repente, el marido se enfrentaba a cargos por malos tratos. La novia de Darío respaldó su historia. Dijo que su marido era inestable, potencialmente peligroso. Apreté la mano alrededor del vaso. ¿Qué pasó? Divorcio. El marido perdió la custodia de sus hijos. Tuvo que pagar pensión alimenticia. Perdió su trabajo cuando la historia se hizo pública.
Lo último que supe es que trabajaba en la construcción en el sur, viviendo en un estudio alquilado. Dios mío. Y se pone mejor. La esposa actual de Darío, sí, está casado, presentó una denuncia policial hace 2 meses. Alguien la había estado siguiendo, dejando notas amenazantes en su coche. Sospechaba que estaba conectado con el trabajo de Darío, tal vez un cliente descontento. El bar de repente me pareció demasiado pequeño, demasiado caluroso. ¿Crees que Darío me está tendiendo una trampa? Creo que Darío tiene un patrón, y creo que tu mujer puede no darse cuenta de en qué se ha metido. Raúl terminó su cerveza. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Conduje a casa por calles vacías, con la mente a 1000 por hora. La casa estaba a oscuras excepto por la luz del porche que Elena siempre insistía en dejar encendida. Su coche no estaba en la entrada. Otra noche larga en la oficina. Dentro, encontré a Sofía y Marcos en el salón viendo una serie y compartiendo un bol de palomitas. Por un momento, al verlos a salvo y felices, casi me convencí de que estaba exagerando. Quizás Elena solo pasaba por una crisis de los 40. Quizás Darío era solo un colega ambicioso. Quizás el aviso anónimo era de algún vecino entrometido que me había visto pasar por el instituto. Papá. Sofía levantó la vista de su móvil. ¿Por qué no fuimos al colegio hoy de verdad? Me senté entre ellos en el sofá. A veces, los adultos tienen presentimientos de que algo no va bien. Hoy fue uno de esos días. Pero tenías razón, dijo Marcos. Hubo una fuga de gas. Sí, hijo. Tenía razón. Sofía estudió mi rostro con una intensidad que me recordaba mucho a su madre. ¿Os vais a divorciar mamá y tú? La pregunta dolió como un golpe físico. ¿Por qué preguntas eso? Ella ha estado diferente últimamente, llega tarde, siempre con el teléfono, y tú has estado triste. Se encogió de hombros con indiferencia adolescente, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Los padres de una amiga se divorciaron el año pasado. Empezó de la misma manera. Atraje a ambos niños hacia mí. Vuestra madre y yo estamos pasando por una racha difícil, pero pase lo que pase, los dos os queremos más que a nada en el mundo. Eso nunca cambiará. ¿Lo prometes? La voz de Marcos era pequeña. Lo prometo. Después de que se fueran a la cama, me senté en mi despacho y hice algo que nunca imaginé que haría. Empecé a investigar a mi propia esposa. Su portátil estaba protegido por contraseña, pero la conocía lo suficiente como para adivinarla. El cumpleaños de Sofía seguido de las iniciales de Marcos. Funcionó al tercer intento. Lo que encontré me revolvió el estómago. Cadenas de correos con Darío que empezaban de forma profesional y gradualmente se volvían personales. Almuerzos que se convertían en sesiones de estrategia por la tarde en un hotel del centro. Fotos que ella le había enviado. Nada explícito, pero lo suficientemente íntimo como para que me temblaran las manos. Lo peor no era la aventura en sí. Era el cálculo frío que había detrás. En un correo, Darío trazaba un plan detallado para el ascenso profesional de Elena, condicionado a conseguir la cuenta de los Lozano. En otro, mencionaba su difícil situación en casa y cómo necesitaban tener cuidado hasta que él pudiera gestionar a su esposa. Pero fue el último hilo de mensajes lo que me heló la sangre. Darío le había enviado a Elena artículos sobre alienación parental, batallas por la custodia y acusaciones de violencia doméstica. Su mensaje era breve, solo algo de información. Mejor estar preparados. La respuesta de Elena fue aún más corta. Tomás ha estado actuando de forma extraña últimamente, más agresivo. Los niños lo han notado. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que las paredes de mi vida se cerraban. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban construyendo un caso contra mí. El aviso de la fuga de gas era solo el principio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena: trabajo hasta muy tarde hoy. No me esperes. Mañana es un gran día. Hice capturas de pantalla de cada correo, cada foto, cada prueba condenatoria y las subí a una cuenta segura en la nube. Si Darío y Elena querían jugar, me iba a asegurar de tener munición. Pero al cerrar el portátil y subir las escaleras, me di cuenta de algo que me estremeció hasta los huesos. Si estaban dispuestos a presentar informes falsos y manipular una posible emergencia escolar para su plan, ¿de qué más serían capaces? La mañana siguiente trajo un tiempo inusualmente cálido y una llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba en el garaje fingiendo organizar herramientas mientras planeaba mi siguiente movimiento cuando sonó mi teléfono. El identificador mostraba: Comandancia de Policía de Valdeluz.
Señor Beltrán, habla la inspectora Lucía Pardo. Necesito que venga a comisaría para hacerle unas preguntas sobre el incidente de ayer en el instituto. Se me secó la boca. ¿Estoy detenido? No, señor. Solo un seguimiento rutinario. Le vendría bien a las 11. Acepté y luego llamé de inmediato a Raúl. No contestó, así que le dejé un mensaje pidiéndole que nos viéramos en comisaría. Pasara lo que pasara, no quería enfrentarlo solo. La comisaría de Valdeluz ocupaba un antiguo edificio bancario en el centro. Todo eran suelos de mármol y techos altos que hacían que cada paso resonara. La inspectora Pardo era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 y pocos, con ojos afilados y un porte serio que me recordaba al director de mi antiguo instituto. Señor Beltrán, gracias por venir. Me condujo a una pequeña sala de interrogatorios que olía a desinfectante industrial y desesperación. Quiero preguntarle sobre la tarde del martes. ¿Puede decirme dónde estuvo entre las 5 y las 7? En mi taller, Repuestos Beltrán, en el polígono industrial. Estaba haciendo inventario. ¿Alguien que pueda verificarlo? Mi ayudante, Javi Montes, estuvo allí hasta las 6:30 aproximadamente, y tenemos cámaras de seguridad. Ella tomó notas en un cuaderno amarillo. La razón por la que pregunto es que recibimos un aviso de que fue visto cerca del Instituto de Valdeluz alrededor de las 6 de la tarde. Específicamente cerca del edificio de suministros donde se encuentran las líneas de gas. Eso es imposible. No estuve ni cerca. El informante fue muy específico con los detalles. Dijo que reconoció su furgoneta. Una Ford azul con una abolladura en el parachoques trasero y una pegatina de apoyo a las víctimas del terrorismo. La mitad de las furgonetas del pueblo encajaban con esa descripción, pero no lo señalé. Inspectora, creo que alguien está intentando tenderme una trampa. ¿Por qué alguien haría eso? Así que le hablé de la aventura de Elena, de los antecedentes de Darío, de los correos que había encontrado. La inspectora Pardo escuchó sin interrupción, su expresión no revelaba nada. Señor Beltrán, estas son acusaciones graves. ¿Tiene alguna prueba de esta aventura? Capturas de correos, fotos, incluso recibos de hotel que encontré en el bolso de mi mujer. Y accedió al ordenador de su esposa sin su permiso. La pregunta se sintió como una trampa. Es nuestro ordenador familiar compartido. Ya veo. ¿Y cuándo descubrió esa supuesta aventura? Hace 2 días, el mismo día del aviso anónimo sobre la fuga de gas. Vi hacia dónde se dirigía esto. Inspectora, yo soy quien dejó a mis hijos en casa. Si estuviera planeando algo, ¿por qué iba a protegerlos? Tal vez se arrepintió. Tal vez el plan salió mal. Se reclinó en su silla. Señor Beltrán, voy a ser franca con usted. El momento de todo esto es muy coincidente. Descubre la aventura de su mujer y, de repente, hay una emergencia escolar que le hace quedar como un héroe por dejar a sus hijos en casa. ¿Cree que yo mismo hice la llamada del aviso? Creo que está pasando por un momento difícil y a veces las personas toman decisiones equivocadas cuando están alteradas. La puerta se abrió y Raúl entró luciendo su uniforme oficial. Inspectora Pardo, lamento interrumpir. Señor Beltrán, me pidió que nos viéramos aquí. Agente Quintana. El tono de la inspectora se enfrió notablemente. Esta es una entrevista privada. Oh, Tomás es un amigo y vecino. Pensé que querría algo de apoyo moral. La sonrisa de Raúl era amistosa, pero sus ojos estaban duros. Espero que no sea un problema. En realidad, lo es. Señor Beltrán, si desea tener un abogado presente, es su derecho. Pero no puedo tener a otros agentes sentados en los interrogatorios. No necesito un abogado, dije rápidamente. No he hecho nada malo. Raúl me miró a los ojos y sacudió la cabeza levemente. Tomás, tal vez deberías pensarlo mejor. Agente Quintana, tengo que pedirle que se retire, dijo la inspectora con firmeza. Después de que Raúl se fuera, el interrogatorio continuó otros 20 minutos. La inspectora Pardo preguntó por mi matrimonio, mi negocio, mi relación con el distrito escolar. Cada pregunta parecía diseñada para pintarme como inestable, desesperado, potencialmente peligroso. Finalmente, cerró su cuaderno. Señor Beltrán, quiero ser clara. Presentar informes falsos es un delito grave. Si descubrimos que usted hizo esa llamada anónima, se enfrentará a cargos serios. Yo no hice ninguna llamada. Eso espero. Por su bien y el de su familia. Se levantó. Estaremos en contacto si necesitamos algo más.
Fuera de la comisaría, Raúl esperaba junto a su coche patrulla. ¿Cómo ha ido? Tan bien como cabía esperar. Cree que miento. Pardo es una buena inspectora, pero es nueva en la zona. Aún no conoce a los jugadores. Raúl encendió un cigarrillo, un hábito que supuestamente había dejado hace años. Lo que ella no sabe es que Darío Casal estuvo haciendo preguntas sobre ti la semana pasada. ¿Qué tipo de preguntas? Pasó por comisaría, dijo que estaba preocupado por el marido de su colega, mencionó que habías estado actuando de forma errática y que tal vez bebías demasiado. Preguntó si habíamos tenido llamadas por violencia doméstica en tu domicilio. El humo del cigarrillo hizo que me escocieran los ojos. O quizás fue la rabia. Ese malnacido está cubriendo todas sus bases. Se pone peor. Verifiqué con mi contacto en la compañía telefónica. Ese móvil prepago que hizo el aviso anónimo se activó usando el WiFi del Starbucks de la Plaza Mayor. El mismo Starbucks donde tu mujer queda con Darío para sus cafés matutinos. Puedes probarlo. En un juicio no, pero puedo hacer algunas conjeturas educadas. Raúl tiró la colilla a la alcantarilla. Tomás, tienes que tener mucho cuidado. Esta gente está jugando al ajedrez mientras tú juegas a las damas. Esa noche, decidí nivelar el campo de juego. Elena llegó a casa sobre las 9, con un aspecto radiante y satisfecho que me revolvió el estómago. Me besó en la mejilla como si nada hubiera cambiado. Preguntó por los niños. Mencionó que estaba agotada de su largo día. ¿Cómo fue la presentación de los Lozano? Pregunté. Muy bien, creo. Darío estuvo brillante, como siempre. Se sirvió una copa de vino. Somos cautelosamente optimistas. Eso es señal. Hacéis un buen equipo. Ella me miró con dureza. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, solo que habéis pasado mucho tiempo juntos últimamente. Es trabajo, Tomás. Intento forjarme una carrera. Lo sé, y estoy orgulloso de ti. Me acerqué, rodeando su cintura con mis brazos. Ella se puso rígida, pero no se apartó. Elena, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? Si algo fuera mal en nuestro matrimonio, me lo dirías, ¿verdad? Antes de hacer nada definitivo. Sus ojos escudriñaron mi rostro. Por supuesto. ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero asegurarme de que somos un bloque sólido, ya sabes, con todo lo que ha estado pasando últimamente. ¿Qué ha estado pasando? La policía me llamó para interrogarme hoy sobre el incidente del instituto. La copa de Elena se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. ¿Qué? ¿Por qué? Alguien les dijo que me vieron cerca del instituto el martes por la noche, sobre la hora en que se informó de la fuga de gas. Eso es ridículo. Estabas en el taller. Lo sé, pero alguien parece pensar que estoy involucrado. Observé su rostro con cuidado. ¿Alguna idea de quién podría querer causarme problemas? No, claro que no. Pero su voz fue demasiado rápida, demasiado aguda. Tomás, me estás asustando. Primero dejas a los niños en casa. Ahora la policía cree que estás involucrado en algún tipo de sabotaje. Dejé a los niños en casa porque Raúl me advirtió que algo iba mal. Resulta que tenía razón. Raúl te advirtió. Elena dejó la copa con manos temblorosas. ¿Cómo lo sabía él? Un golpe de suerte, supongo. Retrocedí, estudiando su reacción. A menos que alguien se lo dijera, alguien que sabía lo que iba a pasar. No entiendo qué estás insinuando. No insinúo nada, solo intento averiguar quién querría dañar a nuestra familia. Elena se retiró temprano, alegando dolor de cabeza. La oí hablar por teléfono en nuestro dormitorio, con voz baja y urgente, pero no pude distinguir las palabras. Cuando salió 20 minutos después, estaba pálida y agitada. Voy a quedarme en casa de mi hermana esta noche, anunció. Necesito espacio para pensar. ¿Para pensar en qué? En si mi marido está teniendo algún tipo de colapso nervioso. Después de que se fuera, me senté en el salón a oscuras y planeé mi siguiente movimiento. Darío y Elena pensaban que eran listos, pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado hasta dónde llegaría un hombre desesperado para proteger a sus hijos. Era hora de mostrarles exactamente qué clase de villano habían creado. Pasé el fin de semana realizando vigilancias como si fuera un detective privado de saldo. Elena se quedó en casa de su hermana, o eso decía ella.
Una vuelta por la casa de su hermana el sábado por la mañana reveló que el coche de Elena no estaba allí. En su lugar, lo encontré aparcado frente a un hotel de carretera en la Nacional 9, justo al lado del coche plateado de Darío. La visión de esos dos vehículos juntos en el aparcamiento del hotel debería haber dolido más de lo que dolió. En su lugar, sentí una claridad gélida instalándose en mí, como entrar en un edificio con aire acondicionado tras pasar horas bajo el sol del verano. El matrimonio había terminado. La cuestión ahora era si me quedaría algo cuando el polvo se asentara. Hice fotos con el móvil, anotando las horas, y luego conduje hasta una cafetería cercana a esperar. 3 horas después, Darío y Elena salieron del hotel, caminando por separado hacia sus coches con esa indiferencia estudiada de quien sabe que podría ser observado. Se equivocaban. Yo estaba aparcado detrás de un camión de reparto con una vista clara del lugar. Darío se fue primero, hacia su casa en la urbanización más cara de Valdeluz. Elena se quedó en el coche 10 minutos, probablemente escribiendo mensajes, antes de conducir en dirección opuesta. La seguí. Fue a un centro comercial, luego a un café, luego al supermercado, construyendo una coartada para su día. En cada parada hizo compras, recogió tickets, charló con cajeros que pudieran recordarla. Era metódico, calculado y absolutamente escalofriante en sus implicaciones. Esa noche regresó a casa con bolsas de compras y una elaborada historia sobre cómo había ayudado a su hermana a reorganizar los armarios. Los niños se lo creyeron por completo. Sofía incluso le dio las gracias por traerle el champú caro que había pedido. ¿Cómo ha ido tu fin de semana, cielo?, me preguntó Elena durante la cena, con voz brillante de falsa preocupación. Tranquilo. He hecho algunos arreglos por la casa. Le pasé la ensalada a Marcos. ¿Cómo está tu hermana? Oh, ya sabes cómo es. ¿Sigue saliendo con aquel perdedor del gimnasio? Elena se lanzó a una historia detallada sobre los problemas románticos de su hermana, con diálogos y descripciones que habrían impresionado a un novelista. Yo asentía y daba las respuestas apropiadas mientras catalogaba mentalmente cada mentira. El recibo del hotel que había vislumbrado en la mano de Darío. La forma en que el cabello de Elena se veía recién peinado a pesar de haber pasado supuestamente el día cargando cajas. El hecho de que llevaba lencería nueva bajo su ropa informal, lo había notado cuando se estiró para alcanzar algo en un estante alto. Después de la cena, mientras Elena ayudaba a Sofía con los deberes, me retiré a mi despacho y empecé a planear la fase 2 de mi investigación. Si Darío tenía un patrón de destruir maridos, tenía que haber pruebas. Hombres que hubieran pasado por lo que yo estaba viviendo. Me llevó 3 horas de búsqueda en internet, pero lo encontré: Mateo Rivas, la víctima anterior de Darío en Madrid. Su perfil profesional mostraba un declive dramático, de gerente de operaciones en una mediana empresa peón de obra. Su red social contaba el resto de la historia: procesos de divorcio, batallas por la custodia, un deslizamiento gradual hacia la ruina financiera. Le envié un mensaje privado: Darío Casal también destruyó mi vida. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó en minutos: Dios mío, lo está haciendo otra vez. Llámame. Mateo sonaba mayor de lo que decían sus 43 años, con la voz ronca por el tabaco y el desengaño. Me contó una historia que resultaba inquietante por lo familiar. Una esposa que empezaba a trabajar hasta tarde, un colega encantador que parecía demasiado interesado en sus vidas personales. Una serie de incidentes que pintaban a Mateo como inestable y potencialmente peligroso. Empezó con pequeñas cosas, explicó Mateo. Mi mujer le mencionó a Darío que yo bebía más o que perdía los estribos por cualquier tontería. Lo siguiente que supe fue que Darío le sugería que lo documentara todo, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si necesitaba protegerse a sí misma y a los niños. La convenció de que me estaba volviendo abusivo, aunque nunca le había puesto la mano encima a ella ni a nadie. Mateo tosió, un sonido húmedo que hablaba de años de estrés. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. ¿Cuál fue el detonante final? Alguien llamó a la policía. Dijo que oyó gritos en nuestra casa, que parecía violencia doméstica. Cuando llegaron los agentes, mi mujer tenía un ojo morado y una historia sobre cómo la había golpeado durante una discusión. Se me heló la sangre. ¿Lo habías hecho? Claro que no. Pero Darío había estado allí antes, consolándola por nuestros problemas matrimoniales. Curioso cómo se hizo daño justo después de que él se fuera. La risa de Mateo fue amarga. Por supuesto, no pude probar nada. Parecía el relato de un hombre desesperado haciendo acusaciones salvajes. ¿Y la esposa de Darío en todo esto?
No sabe lo que hace él. Silvia, ella sabe exactamente lo que hace. Ella es quien encuentra los objetivos. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Qué quieres decir? Darío tiene un tipo, mujeres con éxito en matrimonios infelices. Silvia trabaja como agente inmobiliaria, conoce a mucha gente, escucha sus asuntos personales. Cuando encuentra a alguien adecuado, se la presenta a Darío en algún evento social. Hace que parezca natural. Jesús. Llevan años con esta estafa. Darío tiene sus aventuras. Silvia se queda con la mitad de cualquier activo que puedan arrebatarle al marido durante el divorcio. Es un modelo de negocio. Tras colgar con Mateo, me quedé sentado en el despacho a oscuras sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto no era solo una aventura. Era un juego de estafa cuidadosamente orquestado, y mi familia era el objetivo. Pensé en Sofía preguntando si nos divorciábamos, en la cara preocupada de Marcos cuando me pidió que prometiera que todo iría bien. Esta gente iba a destruir la vida de mis hijos por beneficio económico. Fue entonces cuando decidí dejar de jugar a la defensiva. Empecé por Silvia Casal. Una pequeña investigación online reveló que el encuentro supuestamente casual entre Elena y Darío no había tenido nada de azaroso. Silvia había puesto a la venta la casa de nuestro vecino hacía 6 meses. Había pasado semanas en el vecindario charlando con los residentes, enterándose de sus vidas privadas. Habría descubierto que Elena era ambiciosa, que estaba frustrada con la vida de pueblo y casada con un hombre de clase trabajadora que no podía darle el nivel de vida que deseaba. El objetivo perfecto. Pasé por delante de la casa de los Casal el lunes por la mañana, observando las cámaras de seguridad, el paisajismo caro, el garaje para 3 coches que probablemente costaba más que mi renta anual. El coche de Darío no estaba, pero el lujoso vehículo blanco de Silvia reposaba en la entrada. En lugar de confrontarla directamente, hice algo más inteligente. Llamé a su oficina y concerté una cita para hablar sobre la venta de mi casa. Señor Beltrán, qué placer conocerle. Silvia era todo sonrisas y encantó profesional cuando llegué a su oficina esa tarde. Era atractiva de una forma artificial, demasiado maquillaje, ropa de diseño que gritaba dinero. Tengo entendido que está pensando en vender. Así es. Mi mujer y yo estamos pasando por algunos cambios y creemos que es hora de mudarnos a algo más pequeño. Lamento mucho oír eso. El divorcio nunca es fácil, especialmente con niños de por medio. Yo no había mencionado el divorcio ni a los niños. ¿Cómo sabía que tengo hijos? Oh, simplemente asumí que la mayoría de las parejas de su vecindario los tienen. Se recuperó con fluidez, pero capté el destello de incertidumbre en sus ojos. Hábleme de sus plazos. Busca vender rápido. Depende del precio que podamos obtener. Mi mujer cree que la casa vale más de lo que yo pienso. Bueno, echemos un vistazo a algunas comparativas. Silvia sacó una carpeta llena de listados. He vendido varias casas en su zona recientemente. Un barrio precioso, muy codiciado. Durante la siguiente hora, me guió a través de valores de mercado, sugerencias de decoración y estrategias de marketing. Era buena en su trabajo, tenía que admitirlo. También estaba tanteando información sobre mi matrimonio, mis finanzas, mi relación con Elena. ¿Su mujer no está hoy aquí?, preguntó casualmente mientras terminábamos. Está trabajando. Tiene una gran presentación esta semana. ¿Oh, a qué se dedica? Marketing. Trabaja con Darío Casal en Soluciones Cumbre. La sonrisa de Silvia no flaqueó, pero su bolígrafo dejó de moverse sobre su cuaderno. Darío es maravilloso. Un profesional muy dedicado. Sí, han estado trabajando muy estrechamente últimamente. Estoy seguro de que hacen un gran equipo. Eso dice todo el mundo. Me levanté y le estreché la mano. Gracias por su tiempo, señora Casal. Lo consultaré con Elena y le diré algo. Por favor, llámame Silvia. Y señor Beltrán, espero que todo salga de la mejor manera. Mientras caminaba hacia mi furgoneta, sentí sus ojos clavados en mi espalda. Para cuando llegué a casa, estaba seguro de que ya estaba al teléfono con Darío. Tenía razón. Elena llamó 20 minutos después, con la voz tensa por una rabia apenas contenida. Tomás, ¿qué demonios haces reuniéndote con agentes inmobiliarios? Explorar nuestras opciones. ¿No es lo que hace la gente cuando su matrimonio se desmorona? Nuestro matrimonio no se desmorona. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación honesta?
¿Cuándo fue la última vez que llegaste a casa antes de medianoche? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si me quisieras en lugar de como si fuera un obstáculo que superar? Silencio al otro lado de la línea. Elena, lo sé todo sobre Darío. Más silencio, luego un suspiro tembloroso. No sé qué crees saber. Sé lo del hotel. Sé lo de los correos. Sé lo del plan para pintarme como un marido maltratador para que te quedes con la custodia y con la mitad de todo por lo que he trabajado. Tomás, me estás asustando. Suenas paranoico. Tal vez lo esté. O tal vez finalmente estoy prestando atención. Mantuve la voz calmada, razonable. Ven a casa esta noche. Tenemos que hablar. No puedo. Trabajo hasta tarde otra vez. No, no es cierto. Vas a reunirte con Darío en aquel hotel de carretera, igual que hiciste el fin de semana, igual que llevas meses haciendo. La línea se cortó. Una hora después, Raúl llamó a mi puerta. Se veía sombrío. Tomás, tenemos que hablar. Alguien ha presentado una queja contra ti hoy. ¿Qué tipo de queja? Malos tratos, acoso, amenazas. Raúl entró y cerró la puerta. ¿Quieres adivinar quién la ha puesto? No necesitaba adivinarlo. La trampa se estaba cerrando justo a tiempo. La denuncia había sido interpuesta por Silvia Casal, alegando que yo había proferido amenazas durante nuestra reunión y que la había estado siguiendo por el pueblo. Era una completa ficción, pero no importaba. Combinado con el aviso anónimo sobre el incidente del instituto, pintaba un cuadro de comportamiento creciente que funcionaría perfectamente en un juzgado de familia. Están construyendo un caso, explicó Raúl mientras nos sentábamos en mi cocina. El patrón clásico, establecer un historial de comportamiento errático, que quede registrado en los archivos policiales y luego usarlo para justificar lo que venga después. ¿Y qué viene después? Una orden de alejamiento, probablemente. Quizás una audiencia de custodia de emergencia. Una vez que te quiten a los niños, el resto es solo papeleo. Pensé en Sofía y Marcos durmiendo arriba, confiando en que su padre los protegería del caos que se gestaba en nuestra familia. ¿Cuánto tiempo tengo? No mucho. Elena aún no ha vuelto, ¿verdad? No, probablemente esté con Darío planeando su siguiente paso o con un abogado. Raúl terminó su café y se levantó. Tomás, voy a decirte algo y necesito que escuches con atención. Sea lo que estés pensando hacer, no lo hagas. Esta gente son profesionales. Han hecho esto antes y saben cómo hacerte parecer el malo de la película. Entonces debo dejarme pisotear y que destruyan mi vida. Digo que tienes que ser más inteligente que ellos. Después de que Raúl se fuera, me quedé solo en la casa a oscuras e intenté pensar como Darío Casal. Era calculador, paciente, metódico. Había pasado meses preparando la situación, moviendo cuidadosamente todas las piezas a su posición. Pero había cometido un error crucial, había subestimado cuánto quería yo a mis hijos. Pasé la noche haciendo copias de cada documento que pude encontrar, extractos bancarios, pólizas de seguros, registros comerciales, declaraciones de impuestos. Si Elena planeaba vaciar nuestras cuentas, quería asegurarme de que hubiera un rastro de papel. Al amanecer, conduje hasta mi taller y recuperé las grabaciones de seguridad del martes por la noche del aviso anónimo. Las cámaras mostraban claramente que estuve trabajando dentro hasta casi las 8 de la tarde, 2 horas completas después del supuesto avistamiento cerca del instituto. No era mucho, pero era algo. Elena no volvió el martes por la noche ni el miércoles. Cuando los niños preguntaron dónde estaba, les dije que ayudaba a su tía con una emergencia familiar. Sofía se mostró escéptica, pero Marcos pareció aceptar la explicación. El jueves por la mañana trajo a un notificador a mi puerta. La orden de protección era temporal pero exhaustiva. No debía tener contacto con Silvia Casal, Darío Casal ni ninguno de sus asociados. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Papá, ¿qué es eso? Preguntó Sofía, apareciendo en el pasillo con su ropa escolar. Solo unos papeles legales. Nada de qué preocuparse. Pero tenía 15 años, no 5. Podía leer el miedo en mis ojos, la tensión en mis hombros. ¿Va a volver mamá? No lo sé, cielo. Esa tarde, mientras los niños estaban en el colegio, hice algo de lo que nunca me creí capaz. Entré en casa de los Casal. No fue tan dramático como suena. Darío y Elena estaban trabajando, Silvia estaba enseñando casas al otro lado de la provincia y yo sabía por mi vigilancia que tenían una gatera en la puerta trasera.
El sistema de seguridad era más por apariencia que por protección, los barrios ricos como el suyo rara vez sufrían delitos reales. Tenía quizás 20 minutos antes de que alguien pudiera notar mi furgoneta en la entrada. Los aproveché bien. El despacho de Darío era un santuario a su propio éxito, premios, fotos con políticos locales y arte caro que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Pero era su ordenador lo que me interesaba. La contraseña era patéticamente simple, el apellido de soltera de su mujer seguido del año en que se casaron. La gente rica, había aprendido, solía ser descuidada con la seguridad porque nunca habían tenido que preocuparse por ser las víctimas. Lo que encontré en el ordenador de Darío fue mejor de lo que esperaba. Cadenas de correos detallando toda la operación. No solo mi situación, sino objetivos anteriores. Mateo en Madrid era solo uno de muchos. Había al menos otros 6 hombres que habían sido destruidos sistemáticamente por la sociedad de Darío y Silvia. Pero la prueba más condenatoria era una carpeta etiquetada como Proyecto Beltrán. Contenía perfiles psicológicos detallados tanto de Elena como míos, análisis financieros de nuestros activos y una cronología para la operación que se remontaba 8 meses atrás. Habían estado planeando esto desde antes de que Elena y Darío se conocieran. Fotografié todo con mi teléfono, lo subí a varias cuentas en la nube y me envié copias por correo desde 3 direcciones diferentes. Luego, hice algo que se sintió tan infantil como satisfactorio, borré los archivos de Darío y vacié su papelera. Al salir, me detuve en la cocina e hice algo que Mateo había mencionado durante nuestra conversación. Había comprado una bolsa de gambas congeladas por el camino y las metí en los conductos del aire acondicionado por toda la casa. En una semana, el lugar olería como un barco de pesca en agosto. Esa noche, Elena finalmente regresó. Se veía cansada y estresada, su pulcritud habitual estaba algo empañada. Los niños estaban eufóricos de verla y por un momento, casi sentí lástima por ella. Los iba a perder a ellos también, al final. Tenemos que hablar, dijo ella después de que Sofía y Marcos se fueran a la cama. De acuerdo. Nos sentamos en el salón como extraños, el espacio entre nosotros en el sofá parecía un océano. Elena retorcía su anillo de bodas, un gesto que recordaba de nuestros primeros años juntos cuando estaba nerviosa por algo. Tomás, quiero que sepas que nunca quise que las cosas se complicaran tanto. ¿Qué cosas? ¿La aventura o la conspiración para incriminarme por violencia doméstica? Ella se estremeció. No es así. Entonces dime cómo es. Darío y yo, tenemos sentimientos el uno por el otro. Sentimientos reales. Pero ambos estamos casados. Ambos tenemos responsabilidades. Intentábamos encontrar la forma de gestionar la situación sin herir a nadie. Destruyendo mi reputación y robándome a mis hijos. ¿A eso llamas no herir a nadie? Tomás, nuestro matrimonio terminó hace años. Los dos lo sabemos. Solo estamos siguiendo el guión. Así que decidiste convertirme en el villano. No se suponía que nadie saliera herido. Lo del instituto era solo para complicar las cosas, hacerte parecer inestable para que el divorcio fuera más fácil. La miré, a esta mujer a la que había amado durante 17 años, y me di cuenta de que miraba a una desconocida. Elena, ¿tienes idea de en qué te has metido? ¿A qué te refieres? Darío ha hecho esto antes, muchas veces. No eres su primera aventura y no serás la última. Eso no es verdad. Su mujer, Silvia, le ayuda a encontrar objetivos. Mujeres con dinero en matrimonios infelices, te seducen, destruyen a tu marido, se quedan con la mitad de los bienes en el divorcio y luego pasan a la siguiente víctima. El rostro de Elena palideció. Mientes. Tengo los correos, Elena. Registros financieros, una carpeta entera en el ordenador de Darío llamada Proyecto Beltrán. No eres su amante. Eres su presa. Ella guardó silencio un largo rato, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña e incierta. Incluso si eso fuera cierto, no cambia nada entre nosotros, ¿verdad, Tomás? No puedo volver a ser como antes. No puedo fingir que soy feliz en esta vida. Entonces terminemos con esto honestamente. Sin falsas acusaciones, sin batallas por la custodia, sin reputaciones destruidas. Repartiremos todo de forma justa, compartiremos la custodia de los niños y seguiremos con nuestras vidas. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Porque Darío dice que nunca aceptarás un acuerdo justo. Dice que los hombres como tú siempre juegan sucio cuando se ven acorralados. Hombres como yo.
Hombres trabajadores que sienten que tienen derecho a todo lo que han construido, aunque sus esposas hayan contribuido igual. La crueldad casual de aquellas palabras me dejó sin aliento. ¿De verdad me ves así? Te veo como alguien que va a hacer esto lo más difícil posible. Elena, te ofrezco un divorcio fácil. Sin peleas, sin abogados de por medio. ¿Por qué no lo aceptas? Ella me miró con algo que podría haber sido piedad. Porque Darío dice que mientes. Dice que cambiarás de opinión una vez que se presenten los papeles y que luego nos quedaremos atrapados en una batalla larga y cara. ¿Y le crees a él antes que a mí? Creo que él sabe más sobre estas situaciones que tú. Fue entonces cuando comprendí que Darío no solo había seducido a mi mujer. La había reprogramado por completo. Ella creía genuinamente que yo era la amenaza. Que Darío la protegía de mi inevitable traición. Elena, necesito que me escuches con mucha atención. Darío Casal no es quien crees que es. Es un cazador y tú eres su trofeo. Si no me crees, pregúntale por Mateo Rivas. Pregúntale por las otras mujeres a las que les ha hecho esto. No voy a espiar a Darío basándome en tus fantasías paranoicas. Entonces pregúntale a Silvia. Pregúntale cómo funciona su modelo de negocio. Tomás, me estás asustando. Este es exactamente el tipo de comportamiento del que Darío me advirtió. Me levanté, repentinamente agotado por la futilidad de todo aquello. Vete. ¿Qué? Vete de mi casa. Vuelve a tu hotel. Vuelve con Darío. Ve a donde quieras. Pero no vuelvas aquí hasta que estés lista para tener una conversación honesta. Tomás, esta también es mi casa. Ya no. Tú elegiste. Vive con ello. Después de que se fuera, llamé a Raúl y le conté lo que había encontrado en el ordenador de Darío. Escuchó sin interrupción y luego suspiró profundamente. Tomás, esta es buena información, pero también ha sido obtenida ilegalmente. No podemos usarla en un juicio. ¿Y las otras víctimas? ¿No pueden testificar sobre el patrón de Darío? Tal vez, pero es una posibilidad remota y no ayuda a tu situación inmediata. Entonces, ¿qué hago? Prepárate para la guerra, porque eso es lo que es esto ahora. La mañana del viernes trajo una noticia que me heló la sangre. Sofía no bajó a desayunar. Y cuando fui a verla, encontré su habitación vacía. Una nota sobre su almohada escrita con la letra de Elena explicaba que había recogido a ambos niños temprano para un viaje especial de fin de semana para visitar a su abuela en Valencia. Mi suegra vivía en una residencia que no permitía pernoctar a menores de 18 años. Elena mentía, lo que significaba que Sofía y Marcos estaban en otro lugar completamente distinto. Llamé al teléfono de Elena. Fue directo al buzón de voz. Intenté escribir mensajes, correos, incluso llamar a su oficina. Nada. Raúl llegó a los pocos minutos de mi llamada de pánico, todavía con su uniforme de patrulla del turno de noche. ¿Cuándo viste a los niños por última vez? Anoche en la cena. Se fueron a la cama sobre las 9:30. Los miré antes de irme a dormir. Estaban ambos en sus cuartos. ¿Alguna señal de entrada forzada? No. Elena tiene llave. Raúl examinó la habitación de Sofía, notando que faltaba algo de su ropa junto con su peluche favorito y el cargador del móvil. El cuarto de Marcos contaba la misma historia. Faltaban algunos objetos, pero no lo suficientes como para sugerir una mudanza permanente. Los tiene en algún lugar cercano, concluyó Raúl. Probablemente quiera poder traerlos de vuelta rápido si las cosas salen mal. O planea desaparecer con ellos por completo. Eso es un secuestro. Aunque sea su madre, podemos presentar cargos. ¿Y cuánto tiempo tardaremos en encontrarlos? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? La expresión de Raúl era sombría. No lo sé. Pasé el día llamando a cada hotel, hostal y pensión en un radio de 80 kilómetros. Nadie había visto a Elena ni a los niños. Pasé por delante de la casa de Darío, de la oficina de Silvia, incluso del edificio de la empresa. Ni rastro de mis hijos por ninguna parte. Al caer la tarde, estaba dispuesto a hacer algo desesperado. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Papá, era Sofía, su voz sonaba pequeña y asustada. Sofía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Y Marcos también. Pero mamá dice que no podemos volver a casa todavía. ¿Por qué no? Dice que estás enfermo.
que podrías hacernos daño si volvemos. Mi corazón se rompió un poco más. Sofía, yo nunca os haría daño ni a ti ni a tu hermano. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, papá, pero mamá tiene mucho miedo. Ha estado llorando mucho. ¿Dónde os estáis quedando? No debo decírtelo. Mamá me hizo prometerlo. Cariño, necesito saber que estáis a salvo. Hubo una larga pausa. Luego la voz de Sofía bajó hasta ser un susurro. Estamos en un hotel. En el de la Nacional 9, habitación 237. El mismo hotel donde había fotografiado los coches de Elena y Darío. ¿Está Darío allí con vosotros? A veces nos trae comida y cosas. Mamá dice que nos ayuda a estar seguros hasta que los abogados lo resuelvan todo. Sofía, escúchame con mucha atención. Voy a ir a por vosotros esta noche. Papá, ¿no? Mamá dice que si intenta llevarnos, tendrá que llamar a la policía. Dice que podrías ir a la cárcel. Soy vuestro padre. Tengo tanto derecho a estar con vosotros como ella. Pero, la orden de alejamiento, se me heló la sangre. ¿Qué orden de alejamiento? La que nos enseñó Darío. Dice que no puedes acercarte a nosotros porque podría ser peligroso. No había ninguna orden de alejamiento que me impidiera ver a mis propios hijos. Darío les estaba enseñando documentos legales falsos para mantenerlos sumisos. Sofía, ese papel no es real. Darío le está mintiendo a tu madre y a vosotros. Tengo que colgar. Alguien vuelve. La línea se cortó. Me quedé sentado en mi furgoneta frente al hotel durante 2 horas observando la ventana de la habitación 237. Las luces estaban encendidas y de vez en cuando podía ver sombras moviéndose tras las cortinas. Mis hijos estaban a 50 metros y no podía llegar a ellos. A las 10 de la noche, el coche de Darío entró en el aparcamiento. Salió llevando bolsas de comida rápida y caminó con naturalidad hacia la habitación como un hombre sin una preocupación en el mundo. Llamó, la puerta se abrió y vislumbré a Elena antes de que se cerrara de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Darío no solo escondía a mi familia. Los tenía como rehenes. Llamé a Raúl. Los he encontrado. ¿Dónde? En el hotel de la Nacional. Darío está con ellos. Tomás, no puedes entrar ahí a la fuerza y llevarte a los niños. Legalmente, Elena tiene tanto derecho a ellos como tú. Los tiene aislados, llenándoles la cabeza de mentiras sobre que soy peligroso. ¿Cómo puede ser eso legal? No lo es, pero probarlo es complicado. Necesitas un abogado, no una misión de rescate. No tengo tiempo para abogados. Tomás, escúchame. Si vas allí y te llevas a los niños por la fuerza, estarás jugando a su favor. Quieren que parezcas inestable, ¿recuerdas? Sabía que Raúl tenía razón, pero cada instinto me gritaba que derribara la puerta de aquella habitación y me llevara a mis hijos a casa. En lugar de eso, hice algo más inteligente. Llamé a Mateo Rivas. Mateo, soy Tomás Beltrán. Necesito tu ayuda. ¿Qué está pasando? Darío tiene a mis hijos. Ha convencido a mi mujer de que soy peligroso y ahora se esconden de mí en un hotel. Dios mío, se está acelerando más de lo habitual. ¿A qué te refieres? Conmigo, Darío tardó meses en llegar a la jugada final. Parece que está acelerando las cosas contigo. ¿Por qué aceleraría? Quizás porque te estás defendiendo. La mayoría de sus objetivos simplemente se rinden y aceptan lo que pasa. Tú le estás haciendo trabajar. Pensé en los archivos borrados del ordenador de Darío, en las pruebas que había reunido, en las conversaciones con otras víctimas. Mateo, ¿cuál era el objetivo final de Darío contigo? ¿Qué intentaba lograr en última instancia? La destrucción total. No solo quería a mi mujer y la mitad de mis bienes. Me quería roto, desacreditado, tal vez incluso en prisión. Cuanto más a fondo me destruyera, menos probable sería que causara problemas después. Así que esto no es solo por dinero. El dinero es parte de ello, pero Darío disfruta con el control, con demostrar que es más listo que nadie. Mateo hizo una pausa. Tomás, tienes que tener mucho cuidado. Si Darío se siente acorralado, podría hacer algo extremo. ¿Cómo qué? Como asegurarse de que no estés cerca para contar tu versión de la historia. Tras colgar con Mateo, me quedé en el aparcamiento del hotel e intenté pensar como Darío Casal. Era metódico, calculador, siempre 3 pasos por delante. Pero también era arrogante,
convencido de su propia superioridad. Esa arrogancia podría ser su debilidad. Saqué el móvil y repasé las fotos que había hecho de los archivos de su ordenador. Enterrada en las cadenas de correos había algo que había pasado por alto antes, una referencia a la opción Valencia. Valencia, donde Elena supuestamente había llevado a los niños a visitar a su abuela. Llamé a la residencia donde vivía mi suegra. El supervisor de noche confirmó que la señora estaba sola en su habitación y no había tenido visitas en semanas. Entonces, ¿a dónde planeaba Elena llevarse a Sofía y a Marcos? ¿Y por qué Darío lo llamaba la opción Valencia? Me llevó otra hora de indagar en los archivos robados, pero finalmente encontré la respuesta. Darío tenía un contacto en Valencia, un abogado especializado en casos de custodia de emergencia, particularmente en aquellos que involucraban acusaciones de violencia doméstica. El plan estaba claro: Elena se llevaría a los niños a Valencia, solicitaría la custodia de emergencia en los juzgados de allí y alegaría que yo era una amenaza inmediata para su seguridad. Para cuando yo pudiera responder legalmente, Darío tendría semanas o meses para consolidar el caso contra mí. Pero habían cometido un error crucial: todavía estaban en Valdeluz, todavía a mi alcance. Conduje a casa y pasé la noche preparándome para la actuación más importante de mi vida. Si Darío quería jugar a juegos psicológicos, iba a darle una clase magistral de manipulación. A la mañana siguiente, llamé al teléfono de Elena. Esta vez, contestó. Tomás, tienes que dejar de llamar. Elena, tenemos que hablar. He descubierto algo sobre Darío que necesitas saber. No voy a caer en tus mentiras. No son mentiras. Es documentación. Registros financieros, correos, pruebas de al menos otras 6 mujeres a las que les ha hecho esto. Estás delirando. Entonces pruébame que me equivoco. Quedemos en un lugar público. Trae a Darío si quieres, y deja que te enseñe lo que he encontrado. Hubo una larga pausa. ¿Qué tipo de documentación? Registros bancarios que muestran pagos a abogados de divorcio, investigadores privados, incluso algunos contactos influyentes. Cadenas de correos discutiendo estrategias para destruir maridos. Fotos de Darío con otras mujeres en situaciones idénticas a la tuya. Eso es imposible. En una hora, en el Starbucks de la Plaza Mayor. Trae a Darío. Trae a un abogado. Trae a quien quieras. Pero mira las pruebas antes de llevarte a mis hijos a Valencia. Otra pausa. ¿Cómo sabes lo de Valencia? Porque lo sé todo, Elena. La pregunta es si eres lo bastante valiente para enfrentar la verdad. Colgó, pero sabía que estaría allí. La mayor debilidad de Darío era su necesidad de ser la persona más inteligente de la sala. No sería capaz de resistir la oportunidad de demostrar que yo estaba equivocado. Llegué al café 30 minutos antes y elegí una mesa cerca de la ventana con una vista clara del aparcamiento. Exactamente a las 11 de la mañana, el coche de Darío se detuvo. Salió solo, miró a su alrededor con cuidado y entró. Tomás. Se sentó frente a mí, con su traje caro y su sonrisa confiada intactos. Elena no va a venir. Está demasiado alterada para lidiar con tus malos tratos. ¿Dónde están mis hijos, Darío? A salvo, que es más de lo que estarían contigo ahora mismo. ¿Te refieres a salvo de la orden de alejamiento que no existe? A salvo de los cargos de violencia doméstica que no has presentado. A salvo del padre peligroso que nunca ha levantado la mano a nadie. La sonrisa de Darío flaqueó ligeramente. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que había tomado de su ordenador. Ah, no. Porque tengo material de lectura muy interesante aquí. Por primera vez desde que lo conocí, Darío Casal pareció genuinamente sorprendido. ¿De dónde has sacado eso? De tu despacho. Buen sistema de seguridad, por cierto. Muy impresionante. Has entrado en mi casa. Visité tu casa. La puerta estaba abierta. Deslicé las fotos, mostrándole imágenes de sus propios correos. ¿Quieres explicarme la carpeta del Proyecto Beltrán? La compostura de Darío se estaba resquebrajando. Esos archivos son comunicaciones privadas entre mi esposa y yo. Tu esposa, que te ayuda a seleccionar objetivos. Tu esposa, que lleva años dirigiendo esta estafa contigo. Me incliné hacia adelante. Escucha, Darío, sé lo de Mateo Rivas. Sé lo de los otros. Sé que todo esto es un modelo de negocio para vosotros. No sabes nada. Sé que estás a punto de perderlo todo. Guardé el teléfono y sonreí. Verás,
Mientras tú jugabas a las casitas con mi mujer y aterrorizabas a mis hijos, yo he estado investigando. Resulta que varias de tus víctimas anteriores están muy interesadas en hablar con las autoridades sobre tus métodos. ¿Estás de farol? Ah, sí. Mateo Rivas viene desde Madrid mañana. Trae documentación de todo lo que le hiciste a su familia. Los otros hombres que has destruido están comparando notas, Darío. Están construyendo un caso sólido. Darío se levantó abruptamente. Esta conversación ha terminado. Siéntate. Mi voz era baja pero firme. No hemos terminado. No tengo por qué escuchar tus fantasías paranoicas. Lo harás si quieres volver a ver a tus propios hijos algún día. Darío se quedó helado. ¿Qué has dicho? Tus hijos, Darío. Esos a los que has estado descuidando mientras jugabas a los amantes con mi mujer. Esos que van a estar muy interesados en saber a qué se dedica papá realmente. No te acerques a mi familia. ¿Por qué? Ellos no son intocables, igual que no lo fueron los míos. Me levanté y me acerqué más. Esto es lo que va a pasar, vas a traer a mis hijos a casa. Vas a terminar con cualquier control que tengas sobre mi mujer. Y vas a desaparecer de nuestras vidas permanentemente. ¿O qué? O voy a destruirte de la misma forma que tú has destruido a otros hombres, con la diferencia de que yo lo haré mejor porque no me mueve la codicia ni el ego. Me mueve el amor por mis hijos. El rostro de Darío se había vuelto pálido. Me estás amenazando. Te lo estoy prometiendo. Sonreí. La diferencia es que yo cumplo mis promesas. Salí del café, dejando a Darío sentado solo en nuestra mesa, mirando su teléfono con las manos temblorosas. La fase 1 de mi contraataque estaba completa. Ahora venía lo más difícil. Epílogo, el ajuste de cuentas 3 días después, Sofía y Marcos volvieron a casa. Elena los trajo un martes por la tarde, con un aspecto demacrado y derrotado. No ofreció explicaciones ni disculpas, solo abrazó a los niños y les dijo que hicieran una maleta con algo de ropa. Se quedaría en casa de su hermana un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Marcos. No lo sé, cielo. Vuestro padre y yo tenemos que resolver algunas cosas. Después de que se fuera, me senté con Sofía y Marcos en el salón. Merecían saber la verdad, o al menos tanta como pudieran asimilar. Vuestra madre y yo nos vamos a divorciar, dije simplemente. No es por nada que hayáis hecho vosotros, y no significa que os queramos menos. ¿Es por Darío? Preguntó Sofía. Con 15 años, era lo bastante mayor para haber descifrado parte de lo que pasaba. En parte, pero sobre todo es porque vuestra madre y yo queremos cosas diferentes de la vida, y ya no sabemos cómo querer las mismas cosas. Tendremos que elegir entre vosotros. La voz de Marcos era pequeña. No, viviréis conmigo durante el curso escolar y pasaréis los veranos con vuestra madre. Ya lo hemos organizado. Eso era mayormente cierto. Elena había aceptado mi propuesta de custodia después de que Darío decidiera repentinamente dar un paso atrás en su relación. Al parecer, mi conversación con su esposa, Silvia, había sido muy iluminadora. Había visitado a Silvia 3 días después de mi confrontación con Darío, llevándome copias impresas de todas las pruebas que encontré en el ordenador de su marido. Ella escuchó en silencio mientras yo le explicaba cómo los viajes de negocios de su esposo eran en realidad seducciones elaboradas. Cómo su estilo de vida cómodo se basaba en la ruina financiera de familias inocentes. Señora Casal, había concluido yo, su marido es un cazador y usted es su cómplice. Silvia se quedó mirando los documentos largo rato antes de hablar. ¿Qué quieres? Quiero que dejen a mi familia en paz. Quiero que Darío termine su relación con mi mujer y quiero que ambos desaparezcan de nuestras vidas para siempre. ¿Y si no lo hacemos? Entonces compartiré estas pruebas con cada agencia policial en 3 comunidades autónomas, junto con la información de contacto de las víctimas anteriores de Darío. También se lo enviaré a tus clientes inmobiliarios, a tus vecinos, a tu parroquia y a cualquier otra persona que pueda estar interesada en saber qué clase de gente sois realmente. Silvia tomó su decisión rápido. Al final de esa semana, el romance entre Darío y Elena había terminado y la casa de los Casal estaba en el mercado. El proceso de divorcio fue sorprendentemente civilizado. Elena conservó su trabajo en Soluciones Cumbre, aunque Darío abandonó misteriosamente la empresa para buscar otras oportunidades. Ella se mudó a un pequeño apartamento al otro lado del pueblo y parecía genuinamente comprometida a reconstruir su relación con Sofía y Marcos. Nunca hablamos de lo que realmente había sucedido.
Elena sostenía que Darío había intentado ayudarla en un momento difícil y yo permití que mantuviera esa ficción. La verdad, que había sido manipulada por un estafador profesional, habría sido demasiado devastadora para que ella la aceptara. 6 meses después, estaba limpiando mi despacho cuando encontré la carpeta de pruebas que había reunido contra Darío. Extractos bancarios, correos, fotografías, declaraciones de testigos de sus víctimas anteriores. Suficiente documentación para enviarlo a prisión por fraude, extorsión y una docena de cargos más. Metí todo en la trituradora de papel. Darío Casal se había mudado a la costa. Según las fuentes de Raúl, su matrimonio con Silvia había terminado en un divorcio costoso y se decía que trabajaba como vendedor de coches de segunda mano en el sur. El cazador se había convertido en un hombre de mediana edad cualquiera, empezando de cero con nada. Aquello era castigo suficiente. Sofía se graduó en el instituto con honores y consiguió una beca para la universidad. Marcos entró en el equipo principal de fútbol y ya estaba siendo observado por ojeadores universitarios. Elena se volvió a casar, con un contable tranquilo que parecía preocuparse de verdad por ella y trataba a mis hijos con respeto. Yo nunca volví a casarme. Salí con gente de vez en cuando, pero había aprendido a ser cauteloso antes de entregar mi corazón. Algunas heridas sanan por completo, otras solo te enseñan a tener más cuidado. En una tarde cálida de finales de septiembre, estaba sentado en mi porche cuando Raúl se acercó desde la casa de al lado. Ya estaba jubilado, pasando sus días pescando y quejándose del estado actual de la justicia. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras manejado las cosas de otra manera? Preguntó, acomodándose en la silla a mi lado. ¿Te refieres a si hubiera dejado que Darío destruyera mi vida? Me refiero a si hubieras jugado según las reglas, acudiendo a abogados, luchando en los tribunales, confiando en que el sistema te protegería. Lo pensé por un momento. Habría perdido todo. Mis hijos, mi negocio, mi reputación. Darío habría pasado a la siguiente víctima y Elena se habría dado cuenta demasiado tarde de en qué clase de hombre se había involucrado. En lugar de eso, me convertí en el villano. Me convertí en lo que necesitaba ser para proteger a mi familia. Raúl asintió lentamente. Sin remordimientos. Miré al otro lado de la calle, a la señora Ibáñez regando sus flores, a los hijos de los García jugando al baloncesto en su entrada. A la tranquila escena suburbana que casi había sido destruida por un cazador con un traje caro. Ninguno. El sol se ponía tras los árboles, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. En algún lugar lejano, oía el sonido de risas infantiles, el sonido eterno de la inocencia preservada. Había cumplido mi promesa a mis hijos. Los había protegido de los monstruos que visten rostros humanos y hablan con voces suaves. Había aprendido que, a veces, ser un buen hombre significa estar dispuesto a ser visto como el villano. Y descubrí que los enemigos más peligrosos son los que te convencen de que intentan ayudarte. Darío Casal me enseñó que el amor sin vigilancia es solo vulnerabilidad esperando ser explotada. Me mostró que el mal no siempre se anuncia con gestos dramáticos, a veces llega con una sonrisa y una tarjeta de visita, ofreciéndose a resolver problemas que él mismo creó. Pero también me enseñó algo más, que los hombres corrientes son capaces de cosas extraordinarias cuando las personas que aman están amenazadas. Que la inteligencia y la determinación pueden triunfar sobre la riqueza y los contactos. Que, a veces, la única forma de derrotar a un monstruo es estar dispuesto a convertirte en algo temible tú mismo. Nunca volví a ver a Darío Casal, pero jamás olvidé la lección que me enseñó sobre el villano de al lado y el villano que vive dentro de todos nosotros, esperando el momento adecuado para emerger. A veces, ese villano es exactamente lo que el mundo necesita.